Hola, ¿cómo les va? El doctor Francisco Cantamuto es parte importante del área de economía de la Universidad Nacional del Sur y del CONICET, y alguien que le toma el pulso permanentemente a todo lo que tiene que ver con los vaivenes del ámbito socioeconómico de nuestro medio, de Bahía Blanca y la región. Bueno, justamente acaban de desarrollar un trabajo muy interesante que nos explica de alguna manera las perspectivas de endeudamiento, de lo que está pasando con el bolsillo de cada uno de los hogares de los bahienses. Francisco, ¿cómo estás? Hola Walter, ¿cómo va? Gracias por venir, ante todo. Por favor, gracias por la invitación. Bueno, ¿qué tal? A ver, cuando hablamos de endeudamiento de los bahienses, siempre nos hemos endeudado los bahienses y te diría los argentinos en general, pero ahora el nivel de endeudamiento tiene que ver con endeudarnos para pagar deudas, con lo cual te diría que la autoestima del bolsillo está por el suelo. ¿Es tan así el tema? Está por el suelo. Sí, bien, Walter, yo lo que me parece relevante hace 3 años seguidos que venimos haciendo este informe y que se complementa muy bien no solo en la difusión, sino en el trabajo conceptual de la mano del diálogo con ustedes como periodistas, y eso lo quiero valorar. Gracias. Porque es muy importante. En efecto, cuando arrancamos a hacer esta medición, que por cierto no hay muchas más, no solo en Argentina, en Latinoamérica, Mirá. Nos encontramos durante la pandemia que, bueno, podía ser un efecto del momento de crisis, la dificultad. Sin embargo, le dimos continuidad anual y nos dimos cuenta que esto es una cuestión que persiste. Y aun cuando pueda ser algo intuitivo, acá tenemos evidencia que nos ayuda a explicarlo. Y en efecto lo que encontramos es una continuidad y un crecimiento del endeudamiento de los hogares de Bahía Blanca para financiar en algunos casos consumo de bienes durables, que se entiende, y en otros casos para, digamos, tratar de reponer derechos vulnerados, pagar alimentos, pagar vestimenta, cosas muy básicas. Y para pagar deuda, que es lo que vos señalabas. Justamente, yo de pronto antes, como lógica de una clase media, a veces muy abajo, a veces una clase media un poquito mejorada, pero la lógica era que vos te endeudabas, sacabas un crédito y comprabas, qué sé yo, cambiabas el auto, tenías alguna posibilidad de un buen electrodoméstico, de un viaje, lo que sea. Hoy es para pagar la deuda de la tarjeta. O sea, te empezás a endeudar para pagar deuda. Y eso a la autoestima de cualquier trabajador es denigrante, o sea, casi que una vulnerabilidad hasta el derecho humano que tenemos que tener todos, ¿no? Bueno, esto es muy interesante, Walter, porque efectivamente uno escucha, y de hecho hay una serie de programas que hablan de inclusión financiera como algo netamente positivo. De hecho forma parte de los programas de los organismos multilaterales de crédito, que en definitiva, al margen de darle un gigantesco negocio a las entidades bancarias, que por cierto son pocas y muy concentradas, lo que no tiene en cuenta es esta situación donde la deuda persiste en la normalidad, digamos, del día a día, pero no así los ingresos. Claro. Los ingresos fluctúan y los hogares, las familias, las personas, los laburantes, las laburantes, no saben si van a poder pagar o no. Lo que sí saben es que van a tener una deuda. Claro. Y esto efectivamente no solamente afecta a las finanzas, sino hasta a la autoestima. Esto es un efecto complicado. Vos sabés que hay una serie de estudios en Inglaterra, en Estados Unidos, en Francia, que hablan de la deuda como mecanismo de subjetivación. La constitución de un sujeto endeudado, que justamente está todo el tiempo apesadumbrado por la obligación de cumplir con estas deudas, y que también, por otro lado, lo que hace es quebrar mecanismos de solidaridad, porque todo el tiempo la deuda se enfrenta como algo personal y no como una realidad que, tal como muestra el último informe, 9 de cada 10 hogares de Bahía lo comparten. Entonces, che, pucha, no es personal, es la mayoría que estamos haciendo. Totalmente, aparte te limita el crecimiento, los sueños, las perspectivas, las situaciones, digamos, del día a día, y siempre pensando a ver en qué podemos restringirnos, qué podemos gastar menos, y también esa sensación que teníamos antes, que por ejemplo cobrábamos el sueldo, así, bueno, a ver qué gustito nos damos, qué permitido podemos tener este mes. O sea, casi no existe eso. Pero hay algo más en toda esta situación que yo estoy percibiendo, a ver, y quiero que vos lo avalés o no. Antes era difícil advertir un trabajador en blanco que tenía un trabajo en relación de dependencia, que era un trabajador, digamos, que tenía su lugar, que caiga por debajo de la línea de pobreza. Y hoy yo veo que los valores que se están manejando, que dicen abajo de esta línea ya estás en nivel de pobreza, le ocurre a asalariados en blanco. Y me parece que es un fenómeno que, por lo menos antes no lo advertía. Decime si es así o no. Bueno, acá se juntan 2 o 3 cosas que me parecen importantes. La primera es, efectivamente, es un fenómeno más general, que antes no existía con este nivel de generalidad. Y esto tiene que ver con una tendencia de los últimos 8 años en los cuales los salarios han perdido contra la inflación. Comparando contra 2015, el trabajador del sector privado registrado, que es el ejemplo que vos referís, perdió un 23% de poder adquisitivo.
Entonces estamos mucho, pero eso es nos rebanaron un cuarto del sueldo. Nada menos. Quienes trabajamos en el Estado, yo trabajo en la universidad en CONICET, perdimos un 33%, o sea, todavía peor. De manera tal que esto es una pérdida permanente, donde lo que está oculto detrás de esto es la idea de que con la inflación perdemos todos, y no es cierto. La mayoría perdemos, pero hay un grupo reducido que, que seguramente obtiene beneficios de esto. Pero eso está medido, esto está medido en las estadísticas oficiales. La participación de las ganancias de las grandes empresas en el producto ganó 6 puntos porcentuales en los últimos 6 años. De manera tal que no hay misterio, ahí están las pruebas. Claro. Esto por un lado, pero por el otro lado está, bueno, vos señalás ese trabajador en relación de dependencia registrado, y esta es casi cada vez más una anomalía en el mercado laboral. Pasa en Bahía, pasa en Argentina y pasa en general en América Latina. En general hoy hay un desenganche entre la capacidad de trabajar, el trabajo que efectivamente se hace, y la relación laboral. Bueno. Y este desenganche es muy importante porque hoy esa realidad del empleado en el sector privado registrado... Formal. Formal. Sí. Es casi que un pedacito, un recorte muy chiquitito de la fuerza. Pero atención, sí, porque hay otro área también que tiene que ver con, yo digo, un sector precarizado también, que tiene que ver con los monotributistas, porque esa gente en general, a no ser que viste el empleador te diga, bueno, te voy a pagar vacaciones, te voy a pagar el aguinaldo, te voy a pagar cargas sociales, en general no existe eso para los monotributistas, no deja de ser un ámbito precarizado, donde cada vez más se advierte, o sea, ese contrato tercerizado de alguien en la cual la relación de dependencia prácticamente no existe. Me facturás, yo te pago y bueno, cada uno por su casa. Esto va a ser un proceso de reconversión del proceso de trabajo donde las grandes empresas, y sin ir más lejos, aquí sabemos cuáles son las grandes empresas de la ciudad, minimizan el trabajo directo contratado. Todas las tareas que pueden delegar las delegan en empresas más pequeñas, más difíciles de controlar o con formas de monotributo que esconden una relación laboral tercerizada. Ahí está. Afortunadamente, algunos sectores de abogados laboralistas han avanzado para mostrar que cuando hay una relación, si estoy pagando monotributo todos los meses a la misma empleador, bueno, entonces hay una relación laboral escondida. Claramente. Esto es un problema de debate, pero digo, en general esto es una metamorfosis muy grande del mundo del trabajo, porque tenés el monotributista tercerizado, el que directamente no está registrado, y un montón de gente que hoy son parte de una realidad candente, que suelen ser estigmatizados, que son los trabajadores y trabajadoras de la economía popular, que en muchos casos hacen trabajos centrales para nuestras vidas, que tienen que ver con alimentación, con cuidados, con organización del cuidado común, y que eso es un trabajo valiosísimo, que si alguien tiene que contratar en el mercado sale dinero. Totalmente. Y entonces cuando se dice que no trabajan, lo que se está escondiendo es que no trabajan en una empresa registrada, pero trabajan. La estigmatización pasa porque hoy se asocia mucho a ese trabajador o a esa persona que tiene necesidades muy, muy importantes, con que son planeros, con que de alguna manera no cultivan la meritocracia, cosa que a mí me gustaría largar en primera fila como la mayoría, a ver cuál mérito podemos hacer después, ¿no? Para que me midan de la misma manera, digo. Nada, sí. Me parece que es todo un combo muy, muy incipiente en cuanto que todo se mezcla y estamos todos en una misma olla, que no tiene sentido. Sí, yo creo que hay que partir de tener en claro que el mundo del trabajo, como se lo suele abordar, cambió. Claro, totalmente. Cambió. Y la pandemia también... La pandemia lo terminó de consolidar. No es una expectativa creíble volver a que la mayoría esté trabajando en empresas de manera formal, porque recordemos que el momento donde eso tuvo su máximo esplendor, que es durante los 30 años de periodo de industrialización, sí, claro. Porque hay que decir esto, cuando la industria se desmontó, esto se desbarrancó, pero también era un periodo donde la inserción de las mujeres en el mercado laboral era menor. ¿Y qué queremos? ¿Que vuelvan las mujeres a no trabajar? Claro, no, yo no deseo eso. Claro, todo lo contrario. Yo no. Entonces, lo que tenemos que buscar es cómo enlazar la variedad de situaciones que hay hoy en el mercado laboral respecto de contar con un ingreso decente. Ese es el debate que se da, por ejemplo, en torno a el salario social complementario o el salario básico. Bueno, pero cuando hablan de la necesidad imperiosa de una reforma laboral, no va en función de eso, va en detrimento de todo eso. No, va en función normalmente, este discurso va normalmente asociado a algo que ya se ha demostrado en el mundo que no funciona, que es bajar la carga impositiva a las empresas y que con esto se va a invertir más y se va a contratar más. Tenemos 40 años de esta política en el mundo y que han demostrado fehacientemente que no ocurre eso. Claro. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que
esos impuestos no cobrados van a enriquecer a unos pocos. En los últimos 40 años la desigualdad en el mundo aumentó. Esto es lo único que pasó. Se creció menos, los salarios van por atrás, creció la pobreza, pero aumentó la desigualdad. El Observatorio de Desigualdad Mundial que dirige Thomas Piketty y que participa, hay un argentino trabajando, señaló en el informe de 2021 que la desigualdad en el mundo actual es equivalente a la de la década de 1820. Estamos peor que antes de la Revolución Industrial, a ver si nos damos una idea. Claro. América Latina y el Caribe es la región más desigual de la distribución de riqueza del mundo. Yo quiero hacer una enmienda a esto, porque ahí el sistema impositivo tiene un rol que jugar y que muchas veces se esconde. La Argentina tiene un sistema impositivo que no es cierto lo que normalmente se dice, que tiene una carga muy pesada, que se agobia. No es cierto. Lo que es un sistema tributario regresivo. Eso es lo que es. Si uno mira la presión impositiva, Argentina está por debajo de países comparables. O sea, el discurso de Milei y de Esper va en contramano de toda la evidencia. Claro. No soporta la evidencia. Claro. Por eso a los muchachos les gusta gritar mucho, porque no tienen datos para mostrarlo. Si uno mira la presión impositiva de la Argentina, es menor a la de países comparables. Lo que pasa es que como es un sistema muy regresivo y desigual, hace que cargue y pese más sobre las ciudadanas de a pie, el que tiene un almacén, un taller, un comercio, que está en una realidad muy parecida a la mía, a la tuya, y la ayuda día a día, trata de remarla. Y claro, como hay sectores muy enriquecidos que no pagan, esa carga se reparte desigual sobre los que no tienen. Claro. ¿Cómo lo vemos? El peso que tiene el IVA, el peso que tiene ingresos brutos, que hace padecer a la mayoría de nosotros y nosotras. Y que fundamentalmente a los que están en sectores más bajos, ¿no? Exactamente, bueno, pero la contracara de esto es la ausencia de una tributación justa y equitativa de los sectores más enriquecidos en toda la sociedad. Mirá, para que te des una idea, se habla mucho de esto, hablábamos recién de los que tienen planes como planeros. Bueno, las estimaciones que hace ASIG, que es una entidad sin fines de lucro dedicada a hacer monitoreo de derechos económicos y sociales, señala que los gastos tributarios en el país son de en torno al 3% del PBI, que es mucho más que lo que se paga en planes. ¿Qué es ese gasto tributario? Son exenciones impositivas que las empresas dejan de pagar y sobre las cuales no hay un registro común unificado, transparente, que justifique esas ausencias. Bueno, fíjate lo que está pasando ahora, que de alguna manera Sergio Massa con la gente del Tesoro de Estados Unidos intenta revertir en función de tener información para toda la plata que de pronto está allá y no se ha tributado, que son miles y miles y miles de millones de dólares. Ojalá tenga éxito porque ustedes sería un cambio paradigmático, hasta ahora no ha sido todo. Sería un cambio paradigmático, ojalá ocurra. Las dos guaridas fiscales más grandes del mundo son Londres y Nueva York. Claramente. Sí, entonces, si Nueva York se diera parte de esa información, sería un logro fantástico. La Argentina no le ha dado continuidad, porque ha tenido a lo largo de los últimos 10 años muchas filtraciones y entrega de información que se desperdició. El gobierno anterior se le ofrecieron las cuentas de 450 argentinos en Suiza que no tenían registro y, bueno, no sé, siguió esa invitación. O sea, puntas para tirar hay. Claro. Pero no solo eso, digo, acá lo podemos ver, todo el mundo sabe, los bienes inmuebles están valuados a menos de la 10ª parte del valor real. Si eso estuviera valuado al valor real y se tributara en función del valor real, es un impuesto progresivo. Claro. El impuesto a la herencia o a las cesiones, digamos, las donaciones en vida. Esto es algo que la última dictadura se encargó de eliminar o reducir a una fracción mínima, y son impuestos progresivos. A través de esta clase de impuestos se podría recaudar parte de lo que hay que redistribuir y se podría reducir la carga, por ejemplo, de IVA o de ingresos brutos. Entonces, yo quiero, porque esto me parece importante, ¿por qué el discurso libertario pega? Porque para la realidad del 80% de la población efectivamente los impuestos son agobiantes, pero eso es porque el 15, el 10% rico, y en materia menos, el 2% más rico, no paga lo que tiene que pagar. Con un aditamento que está pegando ese discurso en sectores muy bajos, cosa que también es muy infrecuente. Claro. Hay gente, inclusive hasta de las villas, está pegando ese discurso. Sí, lo entiendo, porque también hay un agobio. Y porque la gente está desesperada, porque la gente necesita, no sé, algo. Yo por el efecto, que en este caso yo veo que no sería, ¿no? Todo lo contrario. No, es que no, yo creo que esa, digamos, no, esto es un debate injusto cuando no está la contraparte para hacerlo, pero no es la receta. No veo que sea la receta porque no hay ningún lado en el mundo que pueda mostrar evidencia que esto funciona. Ahora, lo que sí quiero señalar es que es comprensible para la gente que la está pasando mal hace mucho tiempo que esté buscando algún discurso que le ordene la posibilidad de salir de una vez de este despelote. Seguro. Entonces, yo solo entiendo. ¿Cómo se explica, por ejemplo, Francisco, que los niveles de productivos hoy parecen tener algunos índices de recuperación, pero va contramano con el bolsillo de la gente, en definitiva? O sea, son índices que van algunos hacia arriba, pero la economía sigue cada vez peor para el ciudadano de a pie. Yo creo, Walter, que esto se enlaza exacto con lo que venimos charlando. Y esta imagen que hemos
en otras oportunidades conversado de estas dos Bahías, Sí, estas dos Argentinas. sí. La economía argentina está creciendo a tasas significativas. En el 2021 creció a más del 10%, en el 2022, este año en curso, está creciendo por arriba del 5 o 6%, vamos a ver cómo termina. Son tasas muy elevadas. Y efectivamente el mercado de trabajo muestra que el desempleo cayó. Sí. Pero estamos en lo que vos decías, el trabajo. Tenemos por un lado el trabajador o trabajadora que no llega, no digamos fin de mes, a mitad de mes. Y por otro lado, un sector que la viene viendo llenarse y que es el que puede después llenar bares, restaurantes, comprar bienes de lujo, aprovechar incluso hasta de promocionales turísticas o viajar al exterior. Se está esperando que ahora, para viajar al Mundial de Qatar, van a viajar no sé qué cantidad de centenares de miles de argentinos y uno dice, pero ¿cómo si estamos en crisis? Pero estamos hablando de un porcentaje menor de la... De acuerdo, pero son cientos de miles. Sí, sí. De hecho, se descubrió que un tercio estaban registrados como tributistas, o sea que fraude fiscal por todos lados. O sea que va a tener que... Es hora de empezar que las agencias del Estado dejen de serse las bobas y crucen información como lo están empezando a hacer y a buena hora. A mí el relojito de ARBA, lamentablemente, porque mucha gente también ha dejado de poder pagar impuestos. Antes yo me acuerdo de mis abuelos y demás, no sea cosa que dejamos pagar un servicio, un impuesto, porque viste, era terrible, parecía que se venía el techo abajo. Y lamentablemente hoy te digo, Francisco, y pasa en mi casa, hemos tenido que dejar de pagar ciertos impuestos inmobiliarios, de tasa municipal y demás, porque no hay forma, no hay manera. O sea, ¿privilegias qué? ¿Le compro el par de zapatillas a mi hija o pago el impuesto, viste? Bueno, necesita zapatilla. Es así. Es así. Entonces, y el relojito te corre. Y todos los meses, entonces, para la autoestima, para la pérdida de valores que uno ve, es inapropiado que gente que realmente la tiene y la saca afuera no tribute, ¿viste? Es como que... Es que es obsceno, y esto es lo que tiene que quedar claro. Porque hay una idea que ha pegado mucho, y en ese sentido, ¿por qué pega el discurso libertario? Porque a lo largo de 40 años nos han llenado la cabeza de discurso individualista, consumista, como que cada quien es dueño de hacer lo que quiere con su dinero. Perfecto. El tema es que para que una economía funcione, no funciona por el esfuerzo de cada quien separado, sino como un conjunto social. Y que para que algunos pocos puedan viajar al exterior de manera permanente, comprar en el exterior de manera permanente, es un esfuerzo social gigantesco. Y ese rendimiento que obtiene uno le impacta negativamente al otro. Esa desigualdad no está desconectada. Claro, hay un desequilibrio que de alguna manera hay que tratar de que sea un poquitito al menos más equilibrado, ¿no? Hay estrategias, hay herramientas para hacerlo. Una tributación más justa sería una de esas. El intercambio de información entre agencias del Estado, que es algo que parece estar empezando a hacer, a buena hora que se haga. Para que eso ocurra, el poder real lo debería tener más el Estado que el establishment en general, ¿no? Pasa por ahí. Bueno, cuando hablamos del poder real pasa por armar directivas, formas de gestión donde, mal que les pese a algunos, para adelante. Yo creo que sí, en muchos casos, digamos, el poder concentrado real, que no es necesariamente quien está al mando del Estado, salvo muy extrañas oportunidades, es difícil de enfrentar, es muy difícil de enfrentar. Ha conquistado cosas a lo largo de las últimas décadas, no solo a través de discursos, sino a través de prácticas concretas, desde contrataciones, desde un montón de prácticas que se han instalado a lo largo de las décadas. No es fácil enfrentarlo. Para mí una cuestión clave es, mi opinión, que no podemos nunca confiar nada más que en la entereza ideológica de quienes ocupan el lugar del Estado, por más que la tengan. Más de alguna política estructural, digo, ¿no? Sino que hace falta una fuerza social detrás de esto. Este es mi punto. Y en ese sentido creo que es necesario ante todo la participación, cada quien desde el lugar que pueda, ¿no es cierto? Pero yo a favor de que se debata todo de cara al público, porque un Estado, incluso uno progresista, un gobierno progresista, porque el Estado no es el gobierno, un gobierno progresista, tratando de reformar el Estado, puede encontrarse lidiando con un poder poderoso del otro lado, fuerte, y necesita una fuerza social que lo empuje. Claro. Hoy, la Argentina está discutiendo un acuerdo ilegítimo e ilegal con el FMI. Digo esto porque podemos hablar al respecto, que tiene muchos aspectos de ilegalidad. Sí, porque fueron partes de algo impagable. O sea, ellos a ver, tratando de contener, digamos, a una fuerza para que siga pernoctada en el poder, dijeron, le abrieron el grifo, pero ese grifo sabemos que es imposible de cerrarlo o de poder pagarlo después. Bueno, esto es una realidad en el mundo. Ahora justo está negociando Zambia, que está en una situación muy similar. Hace poco hubo una explosión social en Sri Lanka. Argentina está en esa pasamos a ser un país africano, es maravilloso. Argentina, bueno, vos sabés que los colegas de África en realidad nos miran y la tienen más clara ellos, porque ya la han padecido. Allá dicen, nos estamos argentinizando. Claro, así que, ojo con esos lugares comunes que nos encierra el nacionalcentrismo y nos perdemos de vista lo que está pasando allá.
Lo que quiero señalar, esta es una realidad compartida por muchos países periféricos. La Argentina no es una excepción, ni siquiera en la región. Brasil está en una situación levemente mejor, pero también tiene un problema semejante. Lo que quiero señalar es lo siguiente. Ese préstamo que se renegocia tiene detrás un poder económico concentrado muy fuerte y que no va a perder ocasión de pedir más ajuste, más deterioro de las condiciones sociales. En medio de una situación caótica, ¿qué van a pedir? Y siempre piden subir el IVA, reducir los subsidios, siempre piden medio lo mismo. ¿Cómo se para eso? No puede depender de un gobierno progresista. Se para cuando la gente dice basta, no bancamos más. Sí, en ese caso también con la situación y la necesidad de decir déjame crecer y después ver la forma de igual yo te puedo llegar a pagar, ¿no? Porque no hay otra, a partir del crecimiento, si no, no hay forma. Bueno, esto es algo que... ¿El ajuste qué sería? ¿Por dónde sería? Siempre lo mismo el ajuste. Esto es algo que los acreedores no entienden. No entienden por las razones, pero sí entienden que cuando un país está al borde del estallido social, no van a poder cobrar nada. Entonces, en ese punto, digamos, es nuestra responsabilidad como sociedad civil también, quienes no ocupamos cargos en el Estado, de señalar estos límites. De visibilizarlos y reforzarlos. Francisco, con relación de nuevo al informe que desarrollaron ahí con la gente de la UNS y el CONICET, 9 de cada 10 hogares bahienses de los sectores medios hoy están definitivamente en problemas de endeudamiento. ¿Es así? Correcto, eso es lo que encontramos. Las fuentes de deuda, en términos de atrasos, son las que vos señalaste, dejar de pagar impuestos y servicios. Estas son las claves. Claro. Pero también, vinculado a la principal fuente de deuda, las tarjetas de crédito. Claro. Son la principal fuente que a este punto no solo se toma deuda, sino que se endeuda para pagar la tarjeta, con lo cual es un mecanismo que redita. Una de cada 7 operaciones de deuda fue para pagar deuda. Eso es un montón, porque estás renovando un ciclo que tarde o temprano estalla. Claramente. Hablaste de 2 bahías, quizás hay más de 2 inclusive. Quizás hay más de 2, sí, quizás hay más de 2. Francisco, ¿cómo es tu día a día al margen de todo lo económico? ¿Sos papá de un niño? Soy papá de Justo, que me llena de orgullo. ¿Qué edad tiene Justo? 5 años. Bien. Y ahora están en el jardín, lo cual nos permite estar charlando así de tranquilos. Lo que ya es maravilloso. Bueno, nada, un encanto haber charlado con vos nuevamente. Me gusta mucho porque me abrís la cabeza en muchos aspectos y nada, mucha gente joven trabajando en el ámbito de la UNS con todo lo que tiene que ver con informes desde lo económico, desde lo social, y que me parece que de una buena vez muchas instituciones, el Estado debería tomar todos esos datos para, utilizarlos, ¿no? En gestión, en tanta otra cuestión. Así que el laburo que hacen realmente es encomiable, los felicito. Bueno, muchísimas gracias, ojalá aporten. Hay muchas líneas de trabajo que creo que se pueden consolidar y en la cual podemos entrar en diálogo para aportar lo que tenemos, el lugar que tenemos, porque tampoco es que somos los cráneos que vamos a resolver las cosas, pero son datos que pueden llegar a ayudar y sobre todo también, no solo hay por un lado los datos específicos y por el otro lado analizar propuestas que han surgido por otro lado. ¿Qué te recuerda esa foto? Esto es un encuentro en el año 2008 en la sede de calle de ADUNS, del sindicato ADUNS, que nos prestó para hacer un encuentro de cooperativas de trabajo. En ese entonces estábamos con un grupo bastante grande de colegas economistas, pero también de filosofía e historia, haciendo acompañamiento a iniciativas de economía social, en algunos casos microemprendimientos y en otros casos cooperativas. Estábamos trabajando mucho con cooperativas que la historia hizo que profundamente me marcaran en una relación que sigue hasta el día de hoy. Ahí no se ven, pero están uno de los que están de espalda y algunos de los que están de frente son ahora trabajadores de INCO, un frigorífico recuperado, que son amigos muy queribles. Y hoy por hoy estamos reactivando este espíritu de la economía popular dentro de la universidad que hay que valorizarlo como un actor económico, no como sujeto de política. ¿No te imaginás dentro de unos años diciendo a tu hijo andate del país? No. En todos lados se cuece nava. Yo viví fuera del país y en todos lados se cuece nava. Tal cual. Pues ese es todo un tema también que me gusta muchas veces debatir. Sí, no. En todos lados se cuecen habas. Hay problemitas en Europa. En todos lados. Nosotros acá tenemos problemas, claro que los tenemos. En otros lados hay otros. En ningún lado es una dulzura de existir. Pero el poder de reacción que tenemos en la Argentina es maravilloso. Bueno, acá hay... Mira, un poquitito, ordenarnos un poquito, hacer las cosas un poquitito nada más bien y pensar un poquito también en las desigualdades de las cuales... Tuve la experiencia de vivir en México en cercanía con gente de casi todos los países de América Latina. Y una cosa que me queda claro de Argentina es... Tenemos mucha conciencia de que vivimos bajo un Estado de Derecho y somos ciudadanos y ciudadanas que nos da, además de obligaciones, derechos. Entonces, al momento de querer resolverlo, podemos discutir cuáles son las herramientas de derecho para ordenarlo. Y tenemos mucha capacidad de reacción y de reclamarlo. No aceptarlo como que es un designio divino y que nos obliga a estar pasándola mal.
Eso para mí es muy importante. Y creo que en este punto me parece súper relevante marcar que es muy importante valorizar esto. La idea de que a través del diálogo y el derecho podemos resolver nuestras diferencias. Que las tenemos y está bien. Claramente, pero bueno. Lo quiero señalar porque hace muy poco tiempo tuvimos un problema de un intento de magnicidio que no se puede minimizar. Podemos tener o no simpatías con la víctima y eso en realidad es secundario. El punto es, las diferencias nunca pueden ir por el lado de la violencia. Claro. Y creo que me fui de lo que veníamos, pero me parece importante valorizarlo. Maquillar la realidad es una forma de esconder la cabeza y nada. Hasta es ruin, te diría. De acuerdo, pero me parece que, digo, siendo que es algo que ha caracterizado a la Argentina, defendámoslo, sostengámoslo como pacto democrático. Es muy importante. Claramente, Fran. Bueno, un gusto, che. Muchas favor, gracias. Nos vemos prontito. Dale. Con Francisco Cantamuto, alguien que, bueno, trabaja y a destajo todo lo que tiene que ver con desarrollo de contenidos en el ámbito económico, social, dentro de lo que es el ámbito de la Universidad Nacional del Sur, en este caso el CONICET. Muchas gracias, en muy prontito con un nuevo contenido de Líderes. Gracias.